Bueno, para mí es un gran honor recibir esta noche al escritor y político nicaragüense Ariel Montoya. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, Jaime. No, gracias a ti, hombre, por venir. ¿Por qué te has tenido que ir hace unos meses de Nicaragua, tu país natal, a vivir en Guatemala, Ariel? Bueno, por salud a la vida. Es decir, en los 80 me exilié porque era un joven y rechacé la actitud belicista, ¿verdad?, perruna, con que el sandinismo, los hermanos Ortega y la Dirección Nacional del Frente Sandinista mandaron como carne de cañón a la juventud a la guerra. ¿Cuánta gente inocente murió ahí? Toda la juventud de Nicaragua, es decir, la sociedad quedó dividida. Y esta vez, pues, el panorama estaba complejo. Recibí una llamada de amenazas, ¿verdad?, de anónimos cobardes, que me dijeron que me fuera, que me pasaban la cuenta, que sabían dónde estaba, dónde vivía. Y entonces me fui a Guatemala. ¿Qué habías hecho tú para desatar las iras de los sicarios del dictador Ortega? Pues nada, soy analista, opino en las redes sociales, en la televisión, ¿verdad? Tengo presencia en la radio, qué sé yo, en la prensa nacional y regional. Y entonces eso no les gusta, pues, es decir, y ellos están descontrolados porque saben que no pueden, en esta etapa de tecnología, no pueden parar el avance de las redes sociales, de los celulares, los iPhones, todas estas cosas. Eran capaces, por supuesto, de atentar contra tu vida, No, ¿no? son capaces, es decir, Daniel Ortega es capaz de atentar contra cualquiera. Sí, sí. Ahora está atentando contra Centroamérica. O sea, no lo va a hacer con un pobre ciudadano como tu amigo. Claro, claro. Claro, sí. ¿Por qué la gente estalló el 18 de abril de este año? Porque da la impresión de que esas reformas que quisieron hacer al Seguro Social fueron solo la gota que colmó el vaso, ¿verdad? ¿Por qué la gente se hartó de la dictadura hace unos meses, Ariel? Bueno, hay dos lecturas. Primero, hubo una soberbia de Ortega ante un incendio voraz en la reserva Indio Maíz, fronterizo con Costa Rica. Costa Rica mandó unas cisternas y Ortega la rechazó. Y apagó el fuego cuando él quiso apagarlo. Eso generó, en los grupos ambientalistas que tú conoces que son activos, eso generó algún rechazo. Desde luego. Y posteriormente... No quiso aceptar la ayuda de los ticos. No la aceptó. Increíble. Regresó la cisterna. Y posteriormente él hizo unas reformas al Seguro Social en el cual no aceptó las recomendaciones que el Fondo Monetario, que otro organismo, y que la propia sociedad venía haciéndole. Fueron drásticas las reformas y eso creó una revolución, una protesta cívica juvenil, que él dijo, la aplasto ahora y la aplasto, pero no contó con que eso iba a ser la chispa, la primavera árabe dentro de Nicaragua, que de una u otra forma ha hecho que colapse para siempre, ¿verdad? No solo su gobierno, sino la izquierda en América Latina. Ahora bien, Ortega ha conseguido a sangre y fuego, ¿no?, matando centenares de jóvenes libertarios, opositores, ¿ha conseguido neutralizar la rebelión popular o en realidad ella lo ha desbordado y sigue indómita? Sigue indómita. Hoy acaba de concluir la marcha, una protesta en las calles nuevamente. O sea, la gente no se ha replegado. La gente no se ha replegado. Y ha corrido mucha sangre, ¿no? Sí, hay más de 500 muertos. Exacto. Te quiero decir algo a nivel estadístico. Venezuela tiene 32 millones de habitantes. Correcto. Y Maduro lleva 2 gobiernos. Ortega en menos de 6 meses ha matado a 500 personas. Muchas más de las que mató Maduro el año pasado. Claro. Venezuela lleva como 200 muertos. En Nicaragua la cifra oficial de los derechos humanos es de 481 víctimas, pero ya van más de 500 víctimas, ¿verdad? Increíble. Entonces, en un país pequeño de 6 millones, exacto, con 32 millones de Venezuela, está demostrando que Ortega es un gatillero más grande que Maduro. Bien dicho, exactamente. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir, Ariel, para que acaben de caer Ortega y Rosario Murillo? ¿Qué es lo que falta? Da la impresión de que están en una situación de gran precariedad, ¿no? La sociedad civil, los empresarios, de una u otra forma, el pueblo, venían trabajando con el gobierno. Y hay que decirlo porque hay que reconocer las cosas. En alguna parte de su gobierno, la economía, la macroeconomía la manejó un poco bien Ortega. El asunto está en que
Como decía Knut Walter, el sociólogo estadounidense de los Somoza, ¿verdad? Somoza es un buen administrador, un hombre de avanzada, pero en política es cavernario, porque buscó la dinastía, buscó enquistarse en el poder, buscó la dictadura. Y entonces ese mismo patrón lo repitió Ortega. Ortega ha terminado siendo un somocista. No. Ortega supera a Somoza ya. Ortega lo supera porque Somoza no hizo algunas actitudes, algunas acciones bélicas, sanguinarias, que Ortega las ha hecho. Sí, es un matarife mucho más desalmado. Sí. Y el otro antecedente que es importante señalar, Ortega en su estrategia de publicidad, de buscar cómo salvarse el pellejo, ha dicho, el país venía caminando, veníamos trabajando bien, pero llegaron los golpistas, llegó el golpe de Estado, llegó Estados Unidos. Al igual que toda la izquierda, hay una paranoia contra Estados Unidos que no se les quita de la cabeza. Pero eso no es cierto, porque ya Ortega había violado la Constitución para reelegirse, porque ya Ortega había cooptado todos los poderes del Estado. Y eso venía generando un rechazo en las clases intelectuales, en la opinión pública, etcétera. O sea, no es cierto que el país venía bien, ya el país venía mal. Venía mal. Pero además Estados Unidos mucho no ha intervenido. De hecho... Las intervenciones han sido porque las han pedido los nicaragüenses. Sí, claro. Hay que conocer más la historia, ¿verdad? Y yo creo que en eso también Ortega se equivoca. Se equivoca. Ahora, digamos, ¿por qué el secretario de la OEA, Almagro, que ha sido tan lúcido en condenar los abusos de la dictadura venezolana, ha sido sorprendentemente complaciente con la dictadura de Nicaragua? ¿Por qué? Cambiado. ¿Ya cambió? Ha cambiado un poco, claro, ha cambiado. ¿Ha cambiado para bien? Sí, ha cambiado para bien, ¿verdad? Lo que sucede es que, Jaime, yo creo que así como las institucionalidades están rotas, están trastocadas en Centroamérica o en gran parte de América Latina, también los canales globales están un poco averiados en la tubería. Comprendo. Hay unas burocracias mundiales terribles. A mí me decía en Guatemala un amigo, Ariel, pero todavía el agua no llega al tope del vaso, me dice. Yo le dije, ¿y usted qué espera entonces? ¿Que maten a la mitad de la población para que el agua rebase el vaso? No, o sea, en Nicaragua hay una crítica situación política, una represión aberrante. Ortega no es un dictador. Un dictador es un autócrata. Y en América hemos tenido dictadores ilustrados, pero Ortega ya es un genocida. Sí, muy bien dicho. No podemos darnos el lujo, Jaime, de permitir que nuestro pueblo siga saliendo humillado. Hay unas escenas de la laguna de Masaya de hace 2 meses donde los jóvenes parecían ratas huyendo encima de las piedras de la laguna cuando se dio la limpieza, una limpieza que la OEA y la ONU no han reparado mucho, tal y como ocurrió en Kosovo. Se metían a las casas a buscar a los jóvenes para llevarlos presos. ¿Y usaron esa palabra, la limpieza? Claro, ellos no la usan, ¿verdad? Ellos no la dicen esa palabra, pero la limpieza fue porque los jóvenes, por ejemplo, en el barrio histórico de Monimbó, en Masaya, la ciudad, el pueblo indígena de Monimbó, los jóvenes andan huyendo, perseguidos. Terrible. En todo Nicaragua, ¿verdad? Sin embargo, lo hermoso de esta gesta patriótica del pueblo nicaragüense es que la gente dice, vayan con el rostro tapado para que se defiendan, para que no caigan presos, y la gente va a las calles. Notable. Se ha demostrado una empatía, ¿verdad? Una solidaridad, tanto nacional como internacional, sin precedentes en la historia de Nicaragua. Formidable, es muy alentador. ¿Los militares siguen apoyando a Ortega? Sí, lamentablemente el ejército de Nicaragua significa una vergüenza para Nicaragua. ¿Por qué? Porque es un ejército cómplice. Acaba de pasar el aniversario del ejército, llegó Ortega y estaban las 100 banderas del partido FSLN en el acto. Entonces no podemos decir que es un ejército partidario. Claro, es el ejército personal, la guardia pretoriana del tirano. Exactamente. Y está manchado de sangre. Además, el jefe del ejército ya debió haber dejado el cargo años atrás y sigue reelecto. Con lo cual no podemos esperar que los militares nicaragüenses saquen del poder a Ortega. Habría alguna esperanza en los cuadros intermedios. Son gente que provienen ya no tanto de la revolución, de la vieja guardia, pero es terrible. El sistema está cooptado. Cuando digo cooptado, es que no existe un magistrado, no existe alguien de la cúpula del ejército, no existe un diputado de la Asamblea Nacional
que levante la cara con dignidad y que diga, me opongo a Ortega. ¡Qué espanto! Un solo diputado. ¡Qué espanto, por Dios! ¡Qué espanto! Sí. ¿No? Esa es la realidad de Nicaragua. Sí. Y eso ha hecho que el pueblo se rebele, ¿verdad? Eso ha hecho que el pueblo diga, ya esto no puede seguir. Yo, como te digo, creo que las Naciones Unidas, creo que la OEA, el SICA, que es un desastre, ¿verdad? Lo maneja un aliado de Ortega, el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. Ahora se ha ofrecido de mediador, pero es amigo de él. Claro, claro. Entonces va a poner al gato que cuide la leche. De despensero. ¿Y qué debería hacer Trump en tu país, Ariel? Mira, yo creo que Nicaragua necesita, al igual que Venezuela, una presión más enérgica. Sí. Yo estoy en contra de la violencia. El pueblo, esta revolución, esta protesta ha sido cívica. Pero Ortega no entiende de razones, como la canción mexicana de Gabino Barrera. Sí. ¿Sí la has escuchado? ¿Cómo no? Que no entendía de razones, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces Ortega no entiende. Ortega, las resoluciones de la OEA, fue un triunfo ayer, ¿verdad? Es un triunfo y espero que la señora Bachelet también haga un buen trabajo en la ONU. Pero eso no lo amedrenta, eso no basta. No lo amedrenta. Hacen falta mayores presiones, hace falta que las naciones cercanas rompan relaciones, que lo aíslen más. Y hace falta algo que no quisiera decirlo, pero él está esperando que la gente se arme, porque con eso él va a justificar el genocidio que ya cometió. Y cuando dices romper relaciones, ¿esperarías, por ejemplo, que el gobierno de Alvarado en Costa Rica sea más enérgico contra la dictadura Costa de Rica Managua? y su gobierno, su pueblo, han sido los más leales. Muy leales, muy leales a Nicaragua, hay que reconocerlo. Lamentablemente no puedo decir lo mismo del gobierno de Guatemala. De El Salvador no se espera nada porque es la misma guerrilla del FMLN. Claro, por supuesto. Son de Honduras, históricos. pues es un presidente que tiene un visto bueno de Estados Unidos, pero también coquetea con Ortega. Pero Jimmy Morales podría haber hecho más, ¿no? Puede todavía hacer está más, ¿verdad? Pero yo creo que hay algunos intereses ahí superregionales que no lo hacen, que actúe de otra forma él. Pero antes de ir a la publicidad, ¿no te gustaría que Trump usara la fuerza para liberar a tu país? Yo creo que ante la embestida que ocurre, a grandes males, grandes remedios. Yo creo que va a ser necesario esto, porque ya Costa Rica se está quejando de que llega mucha gente. Muchísima gente. Yo viajo constantemente por Centroamérica y la policía, cuando uno le entrega sus documentos, le dice, ¿viene huyendo? Bueno, sí, en parte. Un montón de gente sale de Nicaragua diario, me dicen. Y en realidad es una cuestión bastante crítica, bastante lamentable. Bien dura. Gracias por estar aquí. Quédate con nosotros un rato más, por favor. Ariel Montoya, un brillante escritor y político nicaragüense. Ojalá hubieran más como él. Regresamos después de la pausa. Nos acompaña esta noche y es un privilegio para mí recibirlo y conversar con él, el escritor y periodista y político, distinguidísimo político nicaragüense Ariel Montoya. Estamos hablando, por supuesto, de la grave crisis en Nicaragua, ¿no? Del genocidio que ha perpetrado Daniel Ortega, secundado por el ejército de tu país, por sus hijos. En realidad, da la impresión de que Ortega y su familia, sus hijos, controlan el país como si fuera su finca personal, ¿no? Totalmente. El Partido Sandinista tiene ramificaciones en toda la nación, ¿verdad? Y yo no me descuido que tampoco en el exterior ya tengan redes, ¿verdad?, para neutralizar a la gente que se está yendo. Ahora, ¿Ortega nunca pasó una noche en la cárcel, Ariel? Sí, él estuvo preso. Y algo curioso de que Ortega se jactaba hasta hace poquísimos años es de que él decía que en su gobierno no habían presos políticos. Y en gran parte lo cumplió en su primero y en su segundo gobierno. Pero ya se puso al día ahora, Pero ¿no? ya se actualizó, sí. El país está en bancarrota por dos cosas. Primero, porque él es un capitalista, pero para su bolsillo. Sí. ¿Verdad? El dinero del petróleo venezolano no entra a la fiscalización del Estado, sino que él lo maneja a través de una empresa que se llama Albaniza. Sí. Y se roban todo lo que pueden, por supuesto. Segundo, porque el populismo, eso de la gallinita, del chanchito, ¿verdad? Eso no funciona. Si en el Sahara surge un gobierno populista, en 5 años habría escasez de arena. Qué buena frase. Habría escasez de arena porque todo va a la quiebra. Y algo peor todavía, estimado Jaime.
lo que a diario vive la sociedad nicaragüense es el reflejo de la década de los 80. Estamos volviendo a la represión sistemática del sistema militar patriótico, del servicio militar patriótico que él impuso. Claro, es que esto es increíble. Tu país vivió 11 años casi de dictadura comunista de Daniel Ortega, sí, y ahora lleva otros 11 años. Sí. Simulando ser una democracia que no lo es. Que no lo es, que no lo es. Porque trampean todas las elecciones, el poder electoral Claro, está copado. Totalmente cooptado. Cooptado. Pero además, yo lo critiqué el otro día aquí. Dan entrevistas a periodistas de prestigio internacional, por ejemplo, fue Andrés Oppenheimer, salió en la portada La Deutsche Welle. la televisión alemana. Oppenheimer dijo que Ortega era un presidente autoritario. Yo acá me permití cuestionar esa definición. Un tipo que ha matado en 3 meses a 500 jóvenes no es un presidente autoritario, por lo menos es un dictador genocida. Ahora, ¿por qué hay periodistas de la talla, del prestigio de Andrés Oppenheimer y de otros medios internacionales que van a entrevistarlo? ¿Por qué? ¿Le hacen un favor? Le hacen un favor. Claro. Yo quisiera que la Sociedad Interamericana de Prensa hiciera un llamado a la prensa, a los periodistas independientes, democráticos, de que no vayan a entrevistarlo, porque además saben que Ortega no les va a hablar con la verdad. Por supuesto, le hacen el juego. No, exactamente. Lo maquillan. Por ejemplo, Oppenheimer le saca una foto y le dice, mire esta foto, aquí hay paramilitares. No, le dice, eso es un montaje. O sea, una burda mentira, un cinismo de primera categoría. Claro, claro. Entonces, me parece que es un error que el periodismo independiente, continental o mundial, se preste a ese juego. Telesur que lo entrevista está bien, ¿verdad? O la televisión china o eso es o inevitable, rusa, supongo. o rusa o cubana. Sí. Pero me parece que hay una falta de coherencia en el discurso mediático informativo de los periodistas independientes. ¿Ortega está más subordinado a Caracas o a La Habana? A La Habana. Yo creo que a La Habana. Casualmente hoy vi rápidamente en Facebook, no sé, no en televisión, una joven que da una declaración de espaldas y dice que el acento que le escuchó al tipo que la agredió es meramente cubano. O sea, no tengo ninguna duda. Por eso, Yo tampoco, que hay un montón de infiltrados cubanos entre por supuesto. su tropa de sicarios. Nunca se han ido. Claro. Nunca se han ido porque el ejército, con el debido respeto que merezcan los presidentes liberales, los 3 ellos, ¿verdad? Siempre fue una especie de caterva sandinista interna. Sí. Hubo maquillaje de que se profesionalizó, que el ejército tiene acuerdos con Estados Unidos, con otros ejércitos, No, pero es una cueva de ampones. Pero adentro no, adentro ellos son leales al partido. Son leales al partido. Claro. Ellos no han cambiado, ellos no van a cambiar. Una desgracia el ejército, ¿no? Sí, lamentablemente. No y la policía también. La policía... Bueno, ahora la policía Ortega la ha puesto al mando de su consuegro, ¿no? Sí, también. O sea, es cosa increíble el nepotismo en Nicaragua. O sea, la familia Ortega dirige todo. Y no solo eso, el segundo de la policía es el comisionado famoso Avellán, que vive en Masaya, y que él estuvo de rehén un tiempo de los estudiantes. Entonces a él lo premia nombrándolo segundo al mando. Es decir, es un mensaje de que la represión continúa. Ah, él fue rehén, ya me acuerdo de él. Avellán. Avellán, sí. Entonces es una forma de decirle a la sociedad nicaragüense de que él va a continuar por sus pistolas. Y así va a ser. Así va a ser, así va a ser. Así va a ser. Claro. Yo creo que la OEA, creo que la ONU, si la señora Bachelet vivió en carne propia la represión de Pinochet hacia sus padres, debería de ponerse en el corazón primero de esos 500 muertos. Muy bien dicho, Ariel. Primero de esos 500 muertos. Y también debería de ponerse de las madres de esos jóvenes, claro. Claro, de los desaparecidos. Sí, exacto. Hay gente que no van a aparecer nunca porque le echaron químicos en la cara. O sea, en Nicaragua ha pasado cualquier cosa, ¿verdad? Es que da la impresión, perdona que te interrumpa, da la impresión de que Ortega es un sujeto aún peor que Maduro, aún peor, o sea, no solo más estúpido, pero sobre todo más cruel, ¿no? Yo creo que sí. Y esto parecía altamente improbable, ¿no? Bueno, en Guatemala, en la Feria del Libro recién concluida, me decía un amigo intelectual de izquierda, ¿qué le pasó a Ortega? Me dice, se le subió la dictadura a la cabeza, porque tú sabes que la izquierda siempre ha sido simpatizante de Fidel Castro, toda esta gente. Ortega ha sido tarado toda la vida, ¿no? Entonces yo le digo, no se le subió, siempre ha tenido la dictadura en la cabeza. Obviamente con más años, pues,
se le fue el control de las manos, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo creo que las cosas tienen que cambiar. Como te digo, me entristece esa pasividad de los canales globales, de la OEA, de la ONU. Porque tú crees que la verdad llega muy deformada. Llega muy deformada y muy tardía. Informados. Sí, sí, sí. Y muy tardía. Sí, sí. Y una madre lo que vive la angustia en la noche de que lleguen a tocarle la puerta y llevarse a su hijo. Eso no tiene precio. No, es increíble lo que tú has contado de la limpieza en Masaya, de los jóvenes huyendo como ratas, es increíble. No, y es peor. Ortega ha dicho que no hay un solo preso político. Por eso yo resiento que la prensa independiente internacional se preste a ese juego. Yo también porque resiento. él todo lo niega. Yo también lo resiento, por supuesto, hay que denunciarlo, hay que denunciarlo. Hay que perseguir la verdad, aunque la verdad a veces ponga en entredicho nuestras propias simpatías o nuestras propias lealtades políticas, pero la prensa de izquierda termina soslayando la verdad, ¿no? Este es un dictador que mata jóvenes. Nada justifica sostenerlo, ¿no? Él no reconoce ningún error. No. Para él, los golpistas son los estudiantes. Y sigue atacando en esa verborrea que viene desde los años 70 en contra de Estados Unidos. Hay una fobia a Estados Unidos. En el fondo aman este país. Sí, sí, por lo supuesto, aman. por supuesto. Y añoran sus pantalones, sus comidas, sus hamburguesas, qué sé yo. Seguro. ¿Verdad? Pero Ortega, pues, vive él en esa paranoia, todo lo culpa a Estados Unidos. Dice él a los golpistas, ¿verdad? Pero la verdad es que enardece el que haya un sistema como este en un siglo como el siglo XXI, sí, señor, donde se esperaba que las democracias afloraran con más plenitud. Sí, sí. Es triste. Pero yo creo que es muy importante lo que tú dices, porque, digamos, en estos tiempos, ¿no?, en que el mundo se ha globalizado tanto, el tema de los derechos humanos es universal. Uno no puede decir, bueno, en Nicaragua hay una dictadura, masacra a la población inocente, pero ese es un problema de ellos. No es un problema de ellos, es un problema de todos nosotros. Claro. Por lo menos de América, de la América libre, democrática. O sea, es un problema que nos atañe. Claro. Algo hay que hacer, ¿no es cierto, Ariel? Es hermoso aquel epígrafe de John Donne en la novela de Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? Cuando dice John Donne, ¿por quién? Cuando suenan las campanas, doblan por ti. Es decir, cuando alguien muere un pedazo de la humanidad. Claro. Es así. Y eso ocurre en Nicaragua a diario. A diario. La represión, los jóvenes presos, los padres que van a buscar a sus hijos, que no les dan salida, las condenas que están habiendo, los jueces. Por eso Nicaragua lo que necesita es una refundación del Estado. Me da un poco de pesar que escucho a la Iglesia Católica implorándole diálogo al gobierno. Me parece indolente que los organismos internacionales pidan un diálogo con Ortega. ¿Qué podemos esperar todo lo que ha de la pasado? Iglesia? ¿Qué podemos esperar? Tú sabes que el Papa es jesuita, es izquierdista. El Papa siempre va a estar a favor de Ortega, de Maduro, de Raúl Castro y de Díaz-Canel. Es así. El Papa a quien abomina es a Macri. ¿No? Nada más. A Macri, a Piñera, al capitalismo, al dinero, al libre mercado. ¡Ah, qué horror! Ortega, no, Ortega es un buen muchacho, hay que dialogar con él. Sí, ojalá no esperemos nada del Papa, querido. Sí, hay algunas voces en la Iglesia Católica nicaragüense, como el obispo Báez, que sí han manejado un discurso, una coherencia. Dios lo bendiga. Pero es bien difícil, ¿verdad? Entonces yo creo que, aún con todo, ¿no? Este siglo también está determinado, va a ser, Jaime, el siglo de las grandes desmitificaciones. Sí. Y se está desbarrancando todo eso, sí, toda la Revolución Cubana, el ALBA, estos procesos históricos sí, a favor del hombre. Es decir, a favor de un hombre nuevo, sí, que fue lo que prometió la Revolución Sandinista. Y ese hombre nuevo nunca llegó, sí, porque ellos mismos lo corrompieron. Ya les llegará su hora a esos bribones. No pierdas la fe desde tu exilio en Guatemala. Yo sueño con un día en el cual Daniel Ortega y Arnoldo Alemán compartan celda. ¿Qué te parece esa idea? Que compartan una mazmorra. Que se les aplique la justicia. La justicia. Como debe ser. Sí. ¿Verdad? Pero a esas alimañas hay que fumigarlas sin compasión, Ariel. Sí. Es duro, es difícil lo que ocurre en el país. Da vergüenza internacional también, venir de una dictadura. Cuando creíamos que ya habíamos superado todos estos males.
De tal forma pues que estamos trabajando en coordino una comisión que se llama Justicia y Elecciones Nicaragua, con personalidades de Centroamérica, que estamos generando una especie de presión diplomática para ver cómo podemos contribuir con un grano de arena pues, a esta crisis. Eres un gran tipo. Estamos trabajando en eso, ¿verdad? Me ha encantado conocerte, te felicito de corazón. Nicaragua necesita tu contribución. Gracias a Carlos Alberto Montaner por sugerirme esta entrevista. He quedado maravillado contigo. Además, eres un poeta. Ya ser un poeta en estos tiempos es ser un revolucionario, ¿no? Esta es la verdadera revolución, la del arte, las palabras, la belleza y la limpieza del espíritu, que es algo que se distingue en ti con absoluta nitidez, querido. Claro. Espero compartirte mi próximo libro que se va a publicar acá en Estados Unidos, que se va a llamar El poeta autoconvocado. Poeta autoconvocado. Bueno, la poesía la convoca uno mismo. Claro, ¿no? claro, la poesía es... el hombre, la poesía es la profeta de la esperanza humana, de su alegría y su Sí, señor, sí, señor. Claro. No pierdas la fe en las palabras. No, Gracias. no, nunca. Sobre todo la palabra libertad, que es la palabra más grande. Un aplauso para Ariel Montoya. Gracias por haber venido. Gracias. Regresamos después de la pausa con todo lo último de Colombia. Ya volvemos.